leer en el Evangelio según San Mateo, el último capítulo, el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana, donde estamos centrados en la cena del Señor. Y nuestro corazón y nuestro pensamiento está relacionado con esto que tenemos delante. Estamos frente a la mesa del Señor, y esta mesa marca una división entre el antes y el después. Fíjese, hasta la historia habla antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que hay un antes y hay un después. Y en nuestra vida la llegada a Cristo también marcó un antes y un después. El encuentro con Cristo siempre es eso. Y yo quería mirar esta mesa justamente como eso, como el antes y el después. ¿Qué es lo que está antes de esta mesa? Antes de esta mesa está la traición de Judas. Para ser breve, están los juicios inicuos de Herodes y de Pilato, está el prendimiento de Jesús, está la flagelación, está la crucifixión, está la muerte en la cruz, está la sepultura. Todo eso está antes. Es decir, antes está el camino de la muerte. Y hace todo el camino de la muerte. Experimenta todos los pecados humanos sobre su propia vida, desde la injusticia, la mentira, hasta la flagelación, hasta el castigo más cruel, la muerte, y llega a la cruz. Y nosotros leímos allí lo que viene en el después. ¿Y el después qué es? Es Cristo resucitado. Es el gozo en la tumba vacía. Es la corrupción que no pudo ser. Es el camino de la vida. Para los primeros cristianos, partir el pan como vamos a hacer hoy por las casas, era una fiesta espiritual. Era un momento de regocijo, de gozo, de alegría. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y el nombre que le daban ellos era la reunión del partimiento del pan. ¿Y qué era lo que había? Era la alegría de saber que Cristo había resucitado.
Yo he participado de la cena en muchos lugares. Cada vez que uno viaja, siempre le toca un domingo donde está la cena del Señor. Y hay cenas, y yo se lo he dicho, esto parece más el velorio de Jesucristo que la gloria de la resurrección. Y los latinos tenemos mucha de esa influencia a quedarnos parados y no entender que cuando el Señor puso estos dos símbolos fue para señalarnos que Él ha muerto y ha resucitado. Y el apóstol Pablo, hablando de la cena del Señor, dice: la muerte del Señor anunciáis, la proclamamos, porque es una realidad histórica, porque es una realidad espiritual. La muerte del Señor la proclamamos hasta que Él venga. En ese hasta que Él venga está hablándonos de la vida, está hablándonos de que nosotros estamos diciendo: Cristo fue muerto por nuestros pecados y vive y vuelve. Entonces, cuando los primeros cristianos se reunían, ¿qué hacían? Vivían la alegría de la resurrección. Es decir, la cruz pudo abrirnos el camino a la esperanza, la cruz pudo abrirnos el camino a la presencia de Dios, la cruz pudo borrar el miedo a la muerte, la cruz nos dio la única esperanza que necesitamos, que es la esperanza frente a la eternidad. Eso es lo que venimos a celebrar esta mañana en la mesa del Señor. Hay una forma de ver la fe que tiene que ver con la muerte, con la amargura, con el sufrimiento constante, que mira siempre para atrás, que no sabe mirar hacia adelante, mira siempre para atrás. Vaya usted al arte barroco. El arte barroco, sobre todo, tiene el testimonio religioso centrado en eso: el sufrimiento, el llanto, el dolor, la muerte. Pero usted busca algo del triunfo de Jesucristo y no lo encuentra. Es decir, se va trabajando sobre el pasado y no sobre la gloria del presente. Nosotros hoy tenemos el pan y el vino, recordamos la muerte de Jesús y está presente la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana es nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección es central en este momento. Vayamos por un momento al sepulcro de Jesús. ¿Qué pasó ese primer día? Ese primer día van muy temprano una serie de mujeres a cumplir el rito judío. ¿Qué buscan? Buscan el cadáver del pasado. Buscan el cadáver. Y van a la tumba a buscar el cadáver. Muy temprano van al sepulcro, con todo el dolor, con toda la tristeza, con toda la angustia de alguien que se va a enfrentar con un cuerpo muerto que, según el criterio humano, va a empezar a echarse a perder. Entonces, antes que la naturaleza haga su obra, le vamos a poner ungüento para que se conserve el máximo tiempo posible. Es casi, este rito es casi masoquista. Llegar y lo ungimos, hasta que, bueno, ya tenemos que sellar la piedra porque ya es imposible. Y ellos iban a hacer eso. Imagínense ustedes el clima, el espíritu, la forma en que se va a hacer un trabajo como ese. De pronto, esa tristeza se transforma en asombro. En asombro. ¿Por qué? Porque se encuentran con la tumba vacía. Se encuentran con que el dolor se transforma en algo totalmente diferente. Iban a ungir un cadáver y el cadáver no está. Y el ángel les dice: ha resucitado como dijo. Es decir, le dice, les está arruinando el trabajo de hoy, no lo necesitan hacer, tiren todo, no sirve. No es más cadáver, el cadáver ya no existe. No está aquí, ha resucitado, fue lo que les dijo cuando estaba con ustedes. Es un cambio tan brusco en el clima de estas mujeres que corren a buscar
a Pedro, a Juan, a los demás discípulos, y allí Jesús se les aparece en el camino y se abrazan a los pies de Jesús y siguen y llevan la noticia y vienen corriendo Pedro y Juan y entran y ven y creen y vuelven. Es decir, hay un cambio notable en la vida de ellos cuando entienden el sentido de esto que nosotros tenemos delante. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitó para nuestra eterna justificación. Fíjense que todo esto es lo que sucede, salvo con una persona. Esa persona es María Magdalena, que iba con las mujeres, pero María se quedó afuera llorando frente al sepulcro. Es decir, todos están en el después, ella está en el antes todavía, está en el antes, está en el momento del dolor. El Señor había hecho una obra en ella, le había quitado 7 demonios. No podemos precisar qué tenía, de dónde le venía esto, porque no hay nada de la historia previa de ella. Lo único que sabemos es eso. Pero sabemos que la vida de ella cambió, había sido sanada, liberada de toda esta carga y seguía al Señor por el camino. Era una discípula de Jesús. Escucha las enseñanzas de Jesús. Era una mujer que conocía el gozo del Señor. Lo conocía porque lo había experimentado. Fue tocada por la tragedia cuando la cruz se interpuso en el camino. Y allí se dio vuelta todo, menos su vida. Su vida seguía cambiada. No aparecieron de vuelta los demonios para llevársela. La vida de ella seguía cambiada en ese momento. Pero ella quiere seguir con el culto del cuerpo muerto. Y cuando todas las mujeres se van y tiran el ungüento y todo, ella se queda así llorando. Porque está llorando ¿qué? Está llorando el cadáver. Se queda buscando un cadáver. Comienza un vía crucis personal. Cuando el vía crucis terminó, ella lo empieza. Ella lo empieza. Se niega al gozo. Está estacionada en el pasado. La noticia de la resurrección no la conmueve, no moviliza su fe en ese momento. Queda imaginando el cuerpo muerto. Lo sigue imaginando. Y si hay un diálogo patético, porque Jesús se aparece detrás de ella, ya pasaron las mujeres que lo abrazaron, y se presenta detrás de ella y dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Está describiendo el cadáver, ¿eh? Me robaron el cadáver. Yo quiero el cadáver. Quiero seguir con el cadáver. ¿Dónde lo pusieron? ¿Para qué? Yo me lo llevo. Y yo me lo llevaré. Es increíble esta respuesta, ¿no? Pero es la respuesta de María Magdalena. Deme el cadáver que me lo llevo. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ungirlo, reverenciarlo, visitarlo, hablarle? Me hace acordar esto a algunos banquitos que hay en algunos cementerios donde la gente va, pero no para descansar, sino para hablar con los muertos. Es muy típico de nuestra cultura eso. Elegía el pasado, iniciaba una religión de la amargura, de la fe amarga. El culto a la muerte que quería hacer María Magdalena surge del miedo y engendra miedo. Surge de la desesperación y engendra desesperación. Quita la paz, quita la alegría, quita el gozo. Lo quita. El encuentro con la vida se produce en ese momento, cuando Jesús la llama y le dice María, y ella se da cuenta y dice maestro, maestro. Entonces hay una cosa interesante, que es que ella trata de abrazarlo, de retenerlo. Y Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque ella está cambiando el pasado por el presente.
ahora la contemplación, ahora es mío. Fíjense que las mujeres lo abrazaron y no pasó nada en el camino, lo leímos, abrazaron Sofía. Y cuando ella lo intenta, le dice no, porque Jesús entiende lo que está buscando. Bueno, ahora lo tengo acá para mí, ya está. Jesús le dice, María, no, andá y serví y predicá. Jesús no está ni con la vida que mira para el pasado, ni con el contemplativo que se hunde en el presente y se sube a un monasterio para estar permanentemente en ese lugar. Dice, andá y habla lo que viste. Si usted mira la cruz y el sepulcro, usted ve sufrimiento, dolor, muerte, corrupción, llanto. La resurrección es todo lo contrario. La resurrección es victoria sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el llanto, sobre todo eso. Cuando nos enfrentamos con el Señor vivo, con el Señor resucitado, con el Señor vencedor de la muerte y del sepulcro, y yo quiero que esta mañana volvamos a repetir estas palabras, vencedor de la muerte y del sepulcro, vencedor de la muerte y del sepulcro. Comenzamos a caminar hacia adelante. La vida no está ni atrás ni en el hoy, la vida está hacia adelante. Los orientales tienen una frase que dice que el hoy no existe, porque yo digo hoy y ya es pasado lo que dije. Lo único seguro es el pasado y el futuro. Y el hombre tiene que vivir de cara al futuro, no queriendo retener el pasado, sino entendiendo que en el flujo de la vida las actitudes egoístas de quien tiene una respuesta de gozo y se la guarda, no tiene lugar tampoco. El futuro es lucha para conseguir la victoria. Jesús la convoca a María Magdalena a servir. Y servir es buscar el bien del otro. Servir es buscar el bien del otro, no el bien propio. No, es buscar el bien del otro. Cuando predicamos a Cristo no buscamos sentirnos mejor nosotros, sino estamos buscando que el otro encuentre lo que nosotros hemos encontrado. Es transmitir la paz, es transmitir la vida, es transmitir la esperanza. Por eso repetimos con Jesús la frase que nos alienta durante toda la vida, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la gran frase. Hay que tener cuidado con esos llantos sobre el pasado que nos impiden dar un paso hacia el futuro. Esta semana estuvimos preparando para los grupos de crecimiento lo que va a ir grabado. Entonces los grupos de crecimiento van a funcionar con un mensaje de 10 minutos donde se introduce el tema y después todos estudiarán ese tema y conversarán los grupos de crecimiento sobre ese tema. Entonces me tocó recibir ya los temas ordenados y me tocó, los ordenó Claudio los temas y me dijo, bueno, me tocó hacer los dos primeros. ¿Y el primero cuál era? El ungimiento de David, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Samuel tiene que ir a la casa de David y tiene que ungirlo como rey. Ahora yo miraba ese pasaje y veía el pasado. ¿Por qué tiene que ungirlo como rey a David? Israel tiene un rey, que es Saúl, y que fue un rey grande, que le dio grandes victorias. Pero Saúl en un momento de su vida fracasó. Y el fracaso de Saúl fue
fue profundo porque se rebeló contra Dios y fue estrepitoso. Y Samuel era el que lo había puesto allí. No por voluntad propia, sino porque el pueblo había pedido a ese rey y Dios le dijo, ponelo, y lo puso. Y Dios lo ayudó, y tuvo victoria. Pero ahora se cayó. ¿Cuál es la primera palabra que le dice Dios a Samuel? Dios le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Yo lo deseché. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? ¿Hasta cuándo? Levántate. Es Dios que le dice, no te quedes en el pasado. Usted puede comparar esto y una cantidad de historias del Antiguo Testamento donde Dios se presenta y le dice a la persona, no te quedes llorando sobre el pasado, mirá hacia adelante, mirá hacia adelante. Le está diciendo que la vida estaba adelante y que el reino seguía y que Dios tenía un camino y que a él no le tocaba llorar sobre el pasado. Le tocaba buscar ese camino que Dios tenía para su pueblo y por eso salió, porque entendió cuál era el mensaje de Dios. Mis hermanos, todos nosotros estamos llamados a mirar hacia adelante.